Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestra emisión de El Mediodía. La noticia del día tiene que ver con esos efectos de la suspensión provisional de la Corte Constitucional sobre la emergencia económica que fue decretada por el gobierno de Gustavo Petro. Alejandra, con ella se crearon nuevos impuestos para recaudar cerca de 11 billones de pesos. En esta emisión vamos a analizar cuáles son los efectos jurídicos, económicos y políticos de esta decisión de la Corte. Vamos a iniciar con Eduardo Hernández, quien nos explica el alcance de esta medida de la Corte Constitucional. Eduardo, adelante. Hola, ¿qué tal, Ana Milena? Alejandra, pues muy buenas tardes para todos. Vamos a entender qué fue lo que falló en las últimas horas la Corte Constitucional con esta suspensión. Inicialmente es importante saber que lo que se ha planteado viene en una etapa distinta al fallo final. Digamos, lo que hace la Corte Constitucional, después de que el gobierno ha decretado esa emergencia económica el 22 de diciembre, es una revisión que todavía no sabemos cuándo se va a dar. Algunos dicen que podría darse a finales del mes de febrero, pero algo histórico que nunca había pasado es que la Corte Constitucional se pronuncia en esta etapa del proceso y tiene que ver con una evaluación inicial donde se decreta una suspensión temporal de la medida mientras se avanza con el estudio de fondo de lo que es esa declaratoria de la emergencia económica. Plantea la Corte Constitucional que hay algunas decisiones que deben ser suspendidas so pena de ser eventualmente irremediables, aunque la verdad el fondo del asunto todavía se conoce muy poco sobre esta decisión, teniendo en cuenta que únicamente la Corte Constitucional ha emitido un decreto al respecto. Pero entonces miremos por qué y recordemos el gobierno nacional pues hace decreta la emergencia económica. Para este año hay un presupuesto de 546,9 billones de pesos y así lo aprobó el Congreso de la República. El asunto es que esos 546 billones necesitan sí o sí de estos 16 billones de pesos, que es más o menos esta pequeña porción que vemos aquí en pantalla, para completar esos 546,9 billones de pesos. Lo que plantea el gobierno nacional es que el presupuesto ha quedado desfinanciado y que por esto surge la necesidad de decretar esa emergencia económica. Recordemos que aquí estamos hablando más o menos del 3% del presupuesto total para este 2026. Pero veamos cuáles son esos decretos sobre los cuales se ha pronunciado el gobierno nacional, en la Corte Constitucional, corrijo. Inicialmente hablamos del decreto madre, que declara la emergencia económica el pasado 22 de diciembre. Este decreto ha sido efectivamente suspendido por la Corte Constitucional y en esa decisión la Corte también se pronuncia sobre este otro decreto que fue expedido el 29 de diciembre de 2025, es el 1474, que ahí es donde encontramos esas decisiones, por ejemplo, la reducción del umbral del impuesto a la riqueza, ahí es donde encontramos, por ejemplo, el impuesto al alcohol y el tabaco, ahí es donde encontramos, por ejemplo, el aumento de los impuestos para el sector de hidrocarburos y el aumento del IVA al 19% para los juegos de suerte y azar. Estas decisiones ya han sido suspendidas. Hay un gran interrogante y tiene que ver con este otro decreto que expide el gobierno nacional al amparo de la emergencia económica y tiene que ver con el 044 de 2026, lo expide el 21 de enero, que tiene que ver con el aumento de los impuestos a las generadoras de energía. ¿Esto suspende sus efectos o no lo hace? Pues escuchemos al expresidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, que tiene una teoría interesante en el sentido de que este decreto, como todavía no se ha pronunciado la Corte particularmente sobre él, pues todavía tendría efectos hoy en día. La providencia proferida por la Corte Constitucional es transitoria. Recae únicamente sobre el decreto declaratorio del estado de emergencia económica mientras se dicta la sentencia definitiva de exequibilidad o de inexequibilidad. De suerte que el gobierno no puede, en ejercicio de ese decreto declaratorio suspendido, dictar nuevas disposiciones. No puede expedir nuevos decretos. Pero los decretos legislativos que ya en ejercicio del decreto declaratorio había dictado el presidente de la República no han sido suspendidos
y están en pleno vigor. Bueno, y hay otra teoría interesante, hablamos hace minutos con el expresidente de la Corte, Alfredo Beltrán, quien nos ha dicho que y no necesariamente la Corte Constitucional tenía esa potestad de pronunciarse acá. Como les decimos, es una determinación que no tiene antecedentes, el hecho de que hubiera emitido esa suspensión provisional mientras se falla de fondo, y lo que él dice es que la Corte no tendría necesariamente esa potestad porque eso únicamente recae para asuntos administrativos. Sin embargo, como hay toda una contradicción jurídica alrededor de todo este asunto, también conversamos esta mañana con Juan Manuel Charri, que es abogado constitucionalista, quien considera que tiene toda la potestad para hacerlo, y no solamente eso, que aquí no ha habido un rompimiento constitucional, como lo planteó el presidente de la República. No, yo no estaría de acuerdo con esa afirmación, ni mucho menos. Estamos frente a la primera vez que la Corte Constitucional aplica una suspensión provisional, después de que en una providencia de hace cerca de 1 año y medio o más se consideró la posibilidad de que en casos en que hubiera manifiesta violación al ordenamiento jurídico y los efectos generaran un daño irreparable, la Corte tenía la posibilidad de suspender provisionalmente la ley mientras dicta el fallo de fondo. Es una figura similar, casi idéntica a la que se aplica en la jurisdicción contencioso-administrativa para actos administrativos cuando violan la ley. De manera que estamos frente a una figura jurisprudencial que pretende evitar daños que después no se puedan reparar. 12 del día, 38 minutos. En resumen, lo que tenemos entonces es una suspensión provisional. Estamos a la espera de que la Corte pues haga su estudio y falle de fondo toda la emergencia económica del gobierno de Gustavo Petro, pero por ahora, como les contábamos, los efectos y los impuestos que se habían decretado a la luz de la emergencia económica, por lo menos aquellos que tienen que ver con el alcohol, con el tabaco, y con el aumento y la reducción de la base gravable para aquellas personas que pagan el impuesto a la riqueza, todos esos impuestos por ahora quedan suspendidos. Muy buena explicación, Eduardo, muchísimas gracias. Como bien lo acaba de decir Eduardo, el presidente Gustavo Petro calificó la suspensión de esa emergencia económica como una ruptura del orden constitucional, pero además advirtió que Colombia entraría en una crisis económica. Miembros del gabinete también reaccionaron. Vendrán las consecuencias. Así fue el primer pronunciamiento del presidente Gustavo Petro unos minutos después de la suspensión de la emergencia económica por parte de la Corte Constitucional. Pero a la medianoche volvió a pronunciarse y fue más duro. El presidente advirtió que existe una ruptura real del orden constitucional, porque según él y su gobierno son amigos del pueblo trabajador. El presidente insiste en que la emergencia económica impondrá impuestos a los sectores más ricos de Colombia. Vaticinó además consecuencias similares con la reforma pensional a manos de la Corte Constitucional y el salario mínimo vital, que está en estudio en el Consejo de Estado. Sus ministros, los que también firmaron ese decreto de emergencia, hablaron. Aquí lo que está en el debate es quién paga la crisis, si los más ricos, como queríamos nosotros con la emergencia económica, o lo terminan pagando los sectores más vulnerables porque no va a haber desarrollo de las políticas públicas sociales. Entonces, ¿qué sucede? Al acabar la emergencia social, la Corte Constitucional hoy está protegiendo a los más ricos, a los que más tienen. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, dijo en sus propias palabras que a la Corte le va a salir el tiro por la culata. El suspender el estado de emergencia implica que el Ejecutivo no tenga competencia para adoptar nuevos decretos, pero que los decretos ya dictados permanecen vigentes. Y los gobernadores de Antioquia, Valle del Cauca y Tolima destacaron la decisión de la Corte, ya que aseguran que con ella se salvan los recursos para la salud y la educación de sus departamentos. Confían en que la Corte Constitucional ratifique esta determinación. Como un triunfo en la independencia de poderes, calificaron algunos gobernadores del país la suspensión provisional de la emergencia económica y sus impuestos derivados. Era un raponazo a los recursos de las entidades territoriales, o mejor, un asalto centralista a los recursos de las entidades, pues sin duda alguna acá lo que celebramos y lo que se mantiene es la salvaguarda de la Constitución, es decir, aquí hubo un triunfo de la Constitución política y de la autonomía de las entidades territoriales. Advierten que los impuestos de la emergencia atacaban las utilidades proyectadas por las industrias en sus territorios, impactando negativamente el desarrollo de sus regiones.
La decisión de la Corte Constitucional en cuanto a lo que tiene que ver licores y cigarrillos, para nosotros los territorios es una decisión acertada y muy oportuna. Y muy oportuna porque esto nos iba a generar unos impactos muy negativos en nuestros territorios, sobre todo en lo que tiene que ver con la salud, para el pago de régimen subsidiado que es para los pobres a la ADRES. Segundo, para educación, para el pago, por ejemplo, de la alimentación escolar, el transporte y, por supuesto, para el deporte, que también nos afectaría estos recursos. El gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, explicó que en su departamento los tributos de licores y otros excedentes generan más de 1 billón de pesos al año. Estas disposiciones tributarias de último año de Petro, pasándose por la faja del Congreso, no tenían una pretensión distinta que zarparle los recursos que iban destinados a estos sectores en favor de las poblaciones más humildes, para ellos hacer caja con ellos en el gobierno nacional. Y mientras la Corte estudia de fondo la decisión, los gobernadores esperan que los magistrados del Alto Tribunal abran un espacio para escucharlos y así exponerles la radiografía económica y la relevancia de los recursos para sus territorios. Los mandatarios confían en que la Corte declare la inconstitucionalidad. Expertos y exministros respaldan la decisión de la Corte de suspender provisionalmente la emergencia económica. Luisa Fernández, ¿cuáles son las precisiones de los expertos en este tema? Stephanie, buenas tardes. Coinciden todos en que no había, como lo dice la Corte Constitucional, o no hay hechos sobrevinientes. ¿Esto qué quiere decir? Que no ha pasado nada en el país extraordinario o inesperado que mueva la economía o que necesite de una inyección de nuevos recursos a través de tributos o de impuestos. Por ende, respaldan la decisión, al menos temporal, que ha tomado la Corte. También aseguran que los cerca de 800.000 millones de pesos que se alcanzaron a recaudar durante este mes, pues ya no se van a revertir, ya no van a retroceder ni a los usuarios ni a las empresas a las que se le cobró por esos impuestos de la declaración de emergencia económica. Esto dijeron. La Corte está siendo absolutamente consistente con sus conceptos históricos de que es un hecho sobreviniente. Desafortunadamente el presidente Petro no ha entendido exactamente cuál es el concepto constitucional. Digo, no es de economistas, ¿no es cierto? Es un tema legal. Ninguna de estas obligaciones era sobreviniente y que buena parte de lo que se propuso en la emergencia económica pues estaba en una ley de financiamiento que el Congreso no quiso aprobar y por tanto pues básicamente el gobierno tendría que haber previsto cómo hacía un recorte de gasto. Bajo ninguna circunstancia, una vez así se caiga en el futuro o así se haya suspendido, hay una reversión frente a lo recaudado. Otros expertos también y dirigentes gremiales le recomendaron al gobierno nacional que haga lo que debía hacer hace varios meses, hacer un recorte al gasto y ser austeros también en este gasto público. Es la única opción que le queda ahorita porque no hay nuevas fuentes de financiamiento para cubrir lo que falta para el presupuesto general de la nación. También aseguran en esta pelea jurídica que se ha dado sobre el resto de decretos que siguieron después del decreto madre de emergencia económica que no tiene sustento, entre ellos el de la energía. Escuchemos. El recorte o la revisión de cómo hacer el recorte de gasto público innecesario, de gasto en burocracia, de inversiones mal focalizadas para evidentemente asumir ese costo de esos 11 o 16 billones de pesos que a juicio del gobierno tenía desfinanciado en el presupuesto nacional. Pero los decretos complementarios, como tú lo decías, el de los tributos, que fue el segundo que salió, y este del sector eléctrico, pues claramente están relacionados al primero. Entonces, pues nada sacaría la Corte diciendo suspendo el decreto madres y todo lo demás está vivo. Entonces, para nosotros la verdad es que esa controversia que se ha generado, ojalá la Corte pues obviamente lo diga así explícitamente, pero desde nuestro entender, hoy no hay fundamento jurídico para pagar un tributo que está sustentado en algo que está suspendido. Expertos y administros esperan entonces la decisión final de la Corte Constitucional sobre este decreto de emergencia económica y los decretos que le siguieron. Gracias, Luisa. 12:46. El ex superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, entregó nuevos detalles de los señalamientos del presidente Gustavo Petro contra Laura Sarabia por las hojas de vida de los interventores que habrían participado en el desvío de recursos del sistema de salud. La abogada de Laura Sarabia respondió a estos señalamientos.
Luis Carlos Leal, el exsuperintendente de Salud, apareció hoy para respaldar las afirmaciones del presidente Gustavo Petro, quien aseguró que Laura Sarabia fue quien hizo llegar hojas de vida para elegir interventores para las EPS. Política no se mete en un solo interventor, escoja usted los mejores. Y usted se dejó engañar y lo primero que hicieron fue entregarle unas hojas de vida, que yo no puse, pero dijeron que era yo, Laura. Y eso fue un engaño. Y se tiró como un año la intervención y la reforma a la salud. Y usted creyó en ella. Y esos interventores fue a hacer business. Leal ratificó cada punto y precisó, según él, quién le entregó los nombres de los posibles interventores. Jaime Ramírez Cobo, su asesor, era la persona que daba estas comunicaciones diciendo que era orden directa del señor presidente de la República y que ya contaba con el aval de la entonces directora del DAPRE, Laura Sarabia. Leal aseguró que fue tiempo después cuando evidenció que esas órdenes sobre las hojas de vida no venían del presidente Petro. Pareció ya anormal porque siguieron exigiendo unos cambios de unos interventores que en mi concepto no debíamos cambiar porque acaba de hacer un cambio rápidamente, donde yo le dije al presidente, no estoy de acuerdo con esta decisión y contrasté porque ahí me di cuenta que él no sabía, él me dijo, yo en ningún momento he dado esa orden, nadie ha dado esa orden, le dije, sí señor, a través de Jaime Ramírez Cobo llegó esa orden diciendo que tenía el aval de Laura Sarabia. En diálogo con Noticias Caracol en vivo, Lina Sandoval, abogada de Laura Sarabia, respondió a estos señalamientos asegurando que se trata de una campaña de desprestigio contra la diplomática. Ustedes saben cómo es la embajadora de meticulosa, ella todo lo documenta, ella de todo tiene trazabilidad. Los servidores públicos que son juiciosos, pues son los que se encargan siempre de tener una trazabilidad de todas sus actuaciones. Y esto es importante porque la Fiscalía ya tiene registros de unos chats y unas comunicaciones del 30 de octubre del 2024 donde queda claro que ella, digamos, no tiene ninguna intervención en el tema de la designación de esos interventores. Frente a la reiteración de que se escuche en declaración al presidente Petro, la abogada señala que con eso buscan que se entregue más detalles sobre sus afirmaciones. Y te lo digo, no es algo pues que pidamos hasta ahora. Hace un año lo estamos haciendo. Y yo creo que eso que dice el presidente, pues realmente lo que confirma es precisamente que hay procesos de desinformación en contra de ella y la gravedad de esos procesos de desinformación. Ahora será la Fiscalía la que determine si recopila las pruebas solicitadas por parte de la embajadora en el marco de su denuncia por violencia política. 12 del día, 49 minutos. En otros temas, en medio de las tensiones comerciales entre Colombia y Ecuador, en entrevista con Noticias Caracol en vivo, la ministra de Ambiente y Energía de ese país dijo que las decisiones que han tomado han sido apegadas a la ley y bajo la soberanía nacional. Dijo además que pierde más Colombia y que Ecuador no enfrentará apagones. Aquí una parte del diálogo. ¿Por qué Ecuador tomó esta decisión de elevar en 900% la tarifa para el transporte de petróleo colombiano? A ver, porque somos soberanos y podemos cambiar las tarifas cuando querramos y apegadas a la ley. O sea, la ley de hidrocarburos me permite hacerlo. Pero ¿por qué toman esta decisión? Es decir, ¿es una represalia a raíz de la suspensión de la venta de energía justamente de Colombia hacia Ecuador? ¿O por qué toman esta medida? Colombia nos dijo en enero 23 a las 6:23 que no pasaba un solo megavatio más. Decisión soberana. No tengo por qué cuestionarla. Usted ha manifestado en otras entrevistas, ministra, que es Ecuador el mejor cliente de Colombia. ¿A qué se refiere con que hay que tratarlo bien? Claro. Ecuador tiene una balanza comercial de 1.1 billones en déficit, es decir, que yo le compro más a Colombia de lo que Colombia me compra a mí. Entonces la pregunta es si ese es el tratamiento adecuado a tu mejor cliente. ¿En su caso ha habido algún tipo de acercamiento, por ejemplo, con su par? A ver, yo le escribí al ministro en su momento. Me sorprendió muchísimo cuando ellos decidieron unilateralmente no seguir vendiendo al Ecuador y de hecho no querían vender a valor de combustible líquido, que es el más alto. Y yo le mandé un mensaje porque, como te digo, pues una relación mala con Edwin Palma no tengo. Correcto. Y la verdad es que pues él lo tomó desde el punto de vista de que nosotros habíamos puesto este tema arancelario y que ellos habían decidido hacer eso. Entonces,
realmente ante eso, pues no estaba llamando a rogar por megavatios, porque yo lo estoy haciendo bastante bien. O sea, del 23 de enero que no tengo, a las 6:23 que me cortaron la transmisión de energía, nosotros seguimos teniendo sin cero apagones. Ha estado lloviendo en Ecuador, pero en época de sequía, ¿ustedes podrían estar enfrentando apagones? No, ¿Por qué nosotros razón? estamos manejando los embalses adecuadamente, mirando la demanda, cómo va creciendo de energía y adicionalmente ingresando más megavatios, haciendo reposición de equipos, maquinarias. Sin embargo, es una relación que tiene muchos años. De hecho, si tú ves la relación que tenemos desde el 2017 hasta el 2026, bueno, hasta antes de enero 23, con Colombia en el tema de transmisión eléctrica, ha sido un dar de parte de Ecuador. O sea, nosotros hemos vendido más de lo que hemos comprado. Así que es una relación muy complementaria y que no hay que cerrarla. Sencillamente, esa decisión, como digo yo, ha sido una decisión unilateral de Colombia. 12 al día, 53 minutos. En Cúcuta avanzan los honores al congresista Diógenes Quintero, quien perdió la vida en el accidente aéreo este miércoles en las montañas del Catatumbo. En la gobernación de Santander tienen lugar esos actos de despedida del parlamentario y Richard Quiñones nos cuenta detalles. Richard, hola. Hola, muy buenas tardes. Así es, sobre las 10 de la mañana llegó el cuerpo a la gobernación del departamento de Norte de Santander. Fue recibido en medio de una calle de honor. Seguido a esto, pues ingresó el cuerpo hacia la Asamblea del departamento de Norte de Santander, donde está en cámara ardiente, y se espera que sobre las 2 de la tarde el cuerpo sea llevado hacia la provincia de Ocaña. Y hablamos de este municipio del departamento de Norte de Santander porque allí la Iglesia Católica también tiene una propuesta muy especial para el lugar del siniestro donde ocurrió este lamentable hecho. En el municipio de Río de Oro, Cesar, hay pesar por la muerte repentina de Torcoroma Álvarez Barbosa, una empresaria de 58 años, quien también murió en el siniestro aéreo de la vereda Curacica. Sus restos mortales ya fueron entregados a su familia. Tal vez a la 1 se comienza e inician el viaje de Cúcuta para acá, para Río de Oro. Estamos en la espera del féretro y esperamos que llegue para poderle dar digna sepultura. Según su familia, Torcoroma había viajado a Cúcuta a realizar un negocio y visitar un familiar enfermo, sin imaginar qué sería de las últimas cosas que haría en su vida. Estaba haciendo unos negocios por allá, organizando una oficina de la empresa que tenemos, de la inmobiliaria. Entonces viajó también a un familiar que también estaba malucón, y en su viaje de regreso desafortunadamente tomó ese vuelo. La Iglesia Católica se unió a las voces de solidaridad con los familiares de las víctimas del accidente aéreo, a quienes acompaña espiritualmente, asegurando que el lugar del siniestro podría convertirse en un camposanto. Los sacerdotes de esta región, especialmente del Padre Jesús Emilio, que regenta como párroco en La Playa, donde pertenece este lugar llamado Curacica, donde sucedieron los hechos, seguramente será focalizado como un lugar donde para algún monumento y para la celebración del sacrificio de la Santa Misa en honor de estos hermanos nuestros. Las investigaciones sobre las causas del siniestro avanzan por parte de las autoridades. Por ahora lo que nos explican las autoridades es que las condiciones climáticas no son las apropiadas para continuar con las labores de recuperación de estas piezas. Sin embargo, están en la zona la Aeronáutica Civil y también el Ejército Nacional desarrollando la extracción de estas piezas para lograr determinar las causas de este siniestro. Mientras tanto, ofrecen algunos detalles de lo sucedido y cómo avanzan en este proceso. Aquí reposan los datos del avión Beechcraft 1900 de Satena. Este es el laboratorio de información de la Aeronáutica Civil y al que llegaron en las últimas horas las 2 cajas negras de la aeronave accidentada. En este momento, como lo puedes ver aquí en la parte posterior, estamos en el proceso de descarga de los datos de la caja relacionada con la grabación de datos de vuelo. Para el caso de la grabadora de datos de voz, esta sufrió un golpe
que es probable que nos haya afectado alguna de las boards donde se graba la información. El coronel Bello y su equipo de investigadores permanecieron durante varias horas en el lugar del siniestro, recopilando información clave que hoy empieza a dar luces sobre las primeras hipótesis del accidente que cobró la vida de 15 personas. La aeronave quedó inclinada sobre una de las laderas de la montaña, lo que ha sido determinante para el análisis de lo ocurrido. Podemos descartar una colisión frontal, pero sí podemos confirmar que hubo un deslizamiento de la aeronave como tal. Si la aeronave no colisiona de frente contra la estructura de la montaña, pero por el contrario, tiene un deslizamiento, quiere decir que efectivamente la aeronave tenía una velocidad considerable a la que estaba desarrollando su vuelo. Hay una condición en la que entra en contacto con el terreno y muy probablemente nos da una línea para hacer un análisis de qué tipo de maniobra están haciendo al final. Ahora deberán corroborar cuál habría sido el intento de maniobra por parte de la tripulación, que por la escasa distancia y la aparente velocidad ya tenía la montaña encima. A esto se sumaban las complejas situaciones de la zona, que regularmente presenta dificultades meteorológicas, aunque no hay registro de que el piloto hubiese solicitado ayuda antes de perder rastro de la aeronave. No hay un registro, no hay una evidencia donde podamos nosotros, de lo que hay de manera preliminar, afirmar que hubo una notificación de una emergencia en vuelo. Las líneas de investigación están enfocadas en revisar la parte administrativa desde la empresa encargada del avión, que según los registros tenía todo en orden para operar. También se analiza la parte técnica y humana sobre cómo se enfrentó la adversidad durante el vuelo. En Medicina Legal de la ciudad de Cúcuta siguen la entrega de cuerpos, sin embargo es una labor totalmente difícil y es por eso que se han visto obligados a traer alrededor de 5 equipos especializados de Pamplona, Ocaña, Bucaramanga y un equipo también de Bogotá para acompañar esas labores y agilizar la entrega de estos 15 cuerpos. Más allá de esto, también en la provincia de Ocaña, en este municipio, el día de ayer se realizó una velatón en homenaje a las víctimas de este siniestro aéreo. Richard, gracias. Por otra parte, hombres del Ejército Nacional desde tempranas horas están ingresando al Cañón del Micay en el sur del departamento del Cauca. Fernando Rojas, ¿por qué? Stephanie, muy buenas tardes. Mire, según lo que ha manifestado el Ejército, el principal objetivo de este ingreso de tropas al Cañón del Micay es precisamente cerrar los corredores de movilidad de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de Iván Mordisco. Desde la madrugada de hoy, más de 300 hombres están llegando a puntos estratégicos precisamente para lograr este objetivo. Esta operación hace parte de lo que se denomina como la Operación Perseo. En helicópteros del Ejército, hombres de la Fuerza de Despliegue Rápido número 4 están ingresando al Cañón del Micay, en el suroccidente del Cauca. Desde esta madrugada, unos 300 militares salieron de Popayán para ser ubicados en puntos estratégicos como Huisitó, Honduras y Nayita, en el Tambo, Cauca. Muchachos, ha llegado la hora cero. Después de un planeamiento exhaustivo, verificando cada uno de nuestros objetivos, iniciar nuestra operación. Sabemos la importancia de la misión que vamos a cumplir, con el lujo de detalles, como siempre lo hemos hecho. Según el Ejército, la operación está encaminada a bloquear las vías de acceso y salida de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de Iván Mordisco y será desarrollada en los municipios de Argelia, Tambo y López de Micay. Sabemos que vamos detrás de esas estructuras que tanto daño le hacen a la población del Cauca y en especial el Cañón del Micay. Los 300 militares se suman a los 1.800 que ya están en la zona y que hacen parte del contingente militar que desarrolla la Operación Perseo. Mire, otro de los objetivos de este importante operativo, o esta operación mejor en el sur del departamento del Cauca, es también buscar la captura de alias Zamora, uno de los máximos cabecillas del bloque occidental de las disidencias de Mordisco aquí en el departamento del Cauca. Esta situación pues mantiene con mucha expectativa a la comunidad del Tambo y del Cañón del Micay, toda vez que pues este es el punto de salida del Cañón del Micay que inicia desde el sector de Argelia, pasando por el Plateado, en donde estos días pues se han presentado una serie de disturbios y que en el cual el día de hoy pues se espera que haya una reunión con el gobierno nacional para solventar la difícil situación de orden público que se presenta en este sector. Una
1 de la tarde, 1 minuto, y es momento de abrir nuevamente este espacio de candidatos al tablero, una sección que hemos creado en Noticias Caracol para que ustedes, los televidentes, conozcan las propuestas de los candidatos presidenciales. Y hoy el turno es para Maurice Armitage, empresario caleño, exalcalde de Cali entre 2016 y 2019. Correcto. Y hoy se le mide a esto. Sí. Candidato, bienvenido. Gracias. La verdad es que me emociono un poquitico, pero después me calmo. Y te lo digo para que estemos tranquilos y la palabra me fluya y tenga la capacidad de poder expresar lo que creo que este país necesita. Rápidamente, no puedo desperdiciar un segundo de esto. Sí, señor, así lo conocimos con esa sensibilidad desde que fue alcalde en la ciudad de Cali. Antes, candidato, de comenzar con esas propuestas que son muy importantes, porque conocer estas propuestas y que la gente vote informada, pues hace la diferencia. Tengo 2 preguntas de tipo político para usted. La primera, porque la gente se lo pregunta. Usted, en cuanto a su espectro ideológico, ¿está en la derecha, en la izquierda, en el centro, centro-derecha, centro-izquierda? Mira, yo estoy en que creo en Colombia y hay que luchar por Colombia, sea con la izquierda, con la derecha, con el centro. No se ubica en ningún ladito. Sí me ubico, yo he trabajado y he vivido siempre a través del sistema capitalista. Pero ese sistema capitalista es el que yo creo que tenemos que ajustar para poder hacer este país un país más real. Ya vamos a hablar sobre ese sistema. Y la otra pregunta es, estamos a 8 días de que pueda ser parte de una tercera consulta interpartidista. Por ahí se lo han propuesto, usted ha hablado con algunos candidatos, ha hablado con Claudia López, ha hablado con Cristo, ha hablado también con Fajardo. Correcto. ¿Ha decidido seguir solo o ha decidido seguir acompañado? Mira, yo no estoy amarrado a nada, pero la vida me ha enseñado hasta ahorita y lo que he tenido en esta práctica de estos 11 meses que llevo en esta campaña, me ha enseñado que hasta ahorita no puedo hacer otra cosa que seguir solo. ¿Por qué? Porque todos esos centros están de alguna manera amarrados políticamente. Y yo no soy político, yo soy un empresario que quiere hacer una cosa importante. Es decir, que hasta el momento no se iría... Eso no quiere decir de que no trabaje con el que tenga que trabajar. Pero una cosa es la consulta. Yo en la consulta me van a arrollar los movimientos políticos que yo no tengo. Por eso te estoy agradeciendo esta invitación, porque nunca le he tenido en estos 10 meses de esta magnitud de poder expresarle a Colombia en 20 minutos lo que yo pienso y lo que yo creo que hay que hacer en este país. Bueno, entonces vamos a ver cuáles son esas propuestas. Listo. Y ya veremos si sigue solo o se va acompañado. Así es. Usted tiene una visión de país y usted dice, el ser humano es el centro del Estado. Eso suena bien, suena además filosófico, pero ¿cómo aterrizamos eso en la realidad? La gente confunde el centro y una cosa es, todos aquí oímos y hablamos los políticos, es que yo voy a hacer esto por la educación, voy a hacer esto por la salud, voy a hacer esto por la seguridad, todo refiriéndose por supuesto al ser humano, a la persona. Pero el ser humano no ha sido el centro del sistema capitalista. El sistema capitalista, la producción, el sistema capitalista, que creo en la libre empresa y creo en la capacidad de que la libre empresa se tiene que desarrollar, pero yo creo que el sistema capitalista que hemos ejercido hasta ahorita en Colombia nos está amarrando y no lo estamos abriendo para que pueda llegarle al ser humano. Pero sí, porque usted dice capitalismo que genere confianza, pero eso, no, digamos, no centrándonos en los libros, sino lo que uno percibe en el ambiente. Capitalismo y confianza tal vez ahorita como que no suena muy bien. Cuando te hablo de esa confianza, ¿qué confianza es? Es la confianza entre el empleador y el empleado. Nunca hemos tenido esa confianza y esa relación. El sistema está tan atrasado que nunca hemos tenido esa confianza. Aquí hablamos de que las empresas van bien, pero el país no va bien. Y eso entonces, entre empleador y empleado. Sí, hay que generar una confianza para generar una prosperidad. Tanto la prosperidad, lo que no podemos seguir permitiendo es que la prosperidad no le llegue sino
al que maneja el empleador, y el empleado solo una pequeña parte progresa, el resto no progresa. Yo aquí pretendo que todos cambiemos de tal manera que empiece a progresar desde el pequeño, mediano y gran empresario, a través de cambiar una filosofía de manejo del ser humano. El ser humano primero que todo. ¿Y qué se pone primero para el ser humano en ese sentido? Es decir, lo que hay que cambiar? La relación, la confianza. Yo te digo una cosa, uno no puede progresar, yo no puedo progresar y estar sometido como empleado si estoy sometido solo a un salario, donde me tengan en cuenta con un salario. Y esto no es comunismo, esto es capitalismo puro. Es decir, y te lo vengo a poner porque ha sido la experiencia mía personal. Es lo que usted ha hecho. Es lo que he hecho en 40 años. Por eso digo que mi programa de gobierno es mi vida y es lo que hemos hecho y podemos mostrar. No es una mentira ni es un cuento para hacer, no. Es un cuento que lo hemos hecho en 40 años. Hemos hecho en 40 años, ¿qué? Hemos hecho 2 empresas maravillosas que están funcionando y he tratado de hacer otro ingenio pequeño que estoy fracasando hoy en ese intento por las dificultades que tiene ese sector. Pero a través de eso, ¿qué hemos hecho? ¿Cómo lo hemos hecho? Que es la parte importantísima y que todos los colombianos lo entiendan. Sí, señor. Tranquilo, adelante. ¿Y por qué lo tienen que entender? Porque aquí no se trata de una teoría económica, se trata de una teoría humana donde debe generarse de entrada una confianza entre el empleador y el empleado, donde el empleador confíe plenamente en el empleado porque el empleado le retribuye en eficiencia y en capacidades. Es tal vez una estructura no tan piramidal, sino más bien transversal. No, yo no te diría, alejarnos de eso. Esa no te la discuto porque no se trata de eso. Nosotros la experiencia que hemos tenido hemos hecho y tenemos hoy una siderúrgica importante, tenemos una cementera importante y eso se ha hecho en base a ¿qué? A una confianza en que la gente que trabaja allá, donde no hay sindicatos, donde nos entendemos ¿por qué? Porque yo participo con ellos, ellos saben que ellos viven con el salario, pero deben de progresar con algo de utilidades de lo que nos ganamos en esa producción. ¿Usted le da un poco de utilidades a esos empleados? Un poco nos damos bastante cuando nos va bien y no damos cuando nos va mal. Pero lo que le quiero decir con esto es que por eso insisto muchísimo en que hay que cambiar la relación, que no es que el país vaya bien porque a las empresas les va bien, no, al país le va bien porque al entorno social que tenemos en Colombia nos va bien. No podemos tener una empresa sana en un medio insano. Caracol no puede estar sana al lado de una Colombia explosiva. Tenemos que cambiar y esa Colombia explosiva no podemos seguirla creyendo que la solución es básicamente seguir dictando normas y cosas. Hay que cambiar la actitud, tenemos que cambiar la relación entre el que gana como propietario y el que gana como trabajador. Entiendo su punto que desde el humano es relevante, pero aún así hay unas propuestas a propósito del salario mínimo de las empresas que están aquí, las micro, las pequeñas y las medianas empresas. Así es. Y dentro de esa propuesta está la reducción de parafiscales. Yo parto de la base de todo esto que te he contado inicialmente, parto de la base de que eso es exitoso si, solo si le va bien a las empresas. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y por eso digo que creo en el sistema capitalista. ¿Cómo le va a ir bien a las empresas? El Estado no puede subir un salario del 23% y no tener a los que les toca pagar ese 23% en posición de poderlo pagar, porque no lo puede generar, porque tiene... Como han dicho muchos microempresarios claro, hoy. Porque tienen inmensas dificultades. Entonces, por eso te pongo allí, parafiscales... Pero los parafiscales también van para desarrollar ciertas actividades de tipo social. Por eso, pero es que estamos equivocados. Pongamos el SENA. El SENA lo pagan los empresarios, ¿no es cierto? Y es para que los muchachos estudien y vayan a las empresas y sean productivas las empresas. Eso está bien y estuvo bien concebido y está bien concebido. Pero hoy una empresa pequeña no le puedes cargar eso
cuando el Estado es el que tiene obligación de eso, y aquí el Estado tiene educación pública. Y entonces, si esto no sale de la empresa pequeña, ¿de dónde saldría? ¿Cuál es su propuesta? Del Ministerio de Educación, que es obligación del Estado. Nosotros tenemos que tener es decir, no puedes cargarle. Yo no estoy diciendo que eso sea absoluto, estoy diciéndote varias cosas, hasta los servicios públicos, ¿sí? La energía. Uno no puede someter a una empresa pequeña que consume energía a los vaivenes y a los líos de la energía que hay. Hay que ayudar a los empresarios. Tenemos que partir de la base de que tiene que cambiar el concepto. Colombia entera tiene que proteger al empresario para que el empresario pueda distribuir utilidades. Es decir, yo se lo dije al presidente Petro en el Palacio, le dije, presidente, usted no puede seguir hablando de repartición si no la generamos la riqueza. ¿Cómo se genera la riqueza? Que las empresas estén bien, que puedan trabajar, que no puedan tener dificultades. Lo que sí no podemos permitir es que esas facilidades y esos beneficios y esa protección que se le haga a las empresas sea para que las empresas no le transmitan eso a sus seres humanos que trabajan allá. Y por eso digo que los sueldos son para vivir. Las utilidades son para progresar, y eso es una cosa que la digo todos los días en nuestra planta. Nosotros hemos repartido a una persona 9 millones de pesos en el año, cada 3 meses, y la pregunta que les hice ahorita en diciembre, por favor, utilicen eso no para comer, tienen que utilizar eso para pagar la hipoteca, para comprar la moto, para hacer el emprendimiento. Para que puedan crecer. Para que puedan crecer. Ya. Candidato, quiero pasar al empleo, a lo que ustedes proponen frente al empleo en Colombia. Se acaba de conocer hace unos minutos la cifra de 2025, cierra en 8,9, frente a la 2024 que fue de 10,2. Digamos que ha ido bajando gradualmente. Sin embargo, hay un reto que es importantísimo, que es el de la informalidad, el 55%. Ya quiero que hablemos sobre este tema, pero nos vamos a conectar con Andrea Estrella. Es una compañera nuestra, Noticias Caracol, la ve usted ahí en pantalla, ya está en Quibdó. Según el DANE, es la ciudad con mayor desempleo en el país. Conozco el tema del Chocó. Bueno, muy bien. Entonces, Andrea, adelante con su pregunta para el candidato Armitage. Ana Milena, muy buenas tardes para usted y para el candidato Armitage y para todos los televidentes de Noticias Caracol. El DANE confirmó hoy que Quibdó cerró el año 2025 con más del 27% de desempleo, que en el último trimestre de diciembre superamos el 23% y desafortunadamente es el 31% de desempleados en la capital del Chocó, son jóvenes, un flagelo que ya viene desde hace casi 2 décadas. Una situación que viene en el contexto social afectando el tema de seguridad, el tema de oportunidades tanto de empleos formales como de la educación superior. Candidato Armitage, de llegar usted a la presidencia, ¿cómo buscaría estrategias precisamente para mejorar esas oportunidades y que se puedan también concatenar o unir con el gobierno nacional, departamental y local, especialmente para que esas oportunidades se den a la población quibdoseña? Mire, le agradezco su pregunta y le digo una cosa que es una pregunta que me llega al alma. Yo estuve secuestrado varios meses en el Chocó, conozco la belleza, la caminé, la sufrí, la tuve. Y lo que le quiero decir es que si uno quiere desarrollar el Chocó, lo primero que tiene que darle es seguridad. No podemos los colombianos siguiéndonos matando y afectando la población más pobre del país, que es el Chocó. Y con un montón de oportunidades que hay en ese departamento. Por supuesto. Candidato, usted dice no perseguir, acompañar. ¿Qué significa eso? No perseguir, acompañar. El emprendedor, por eso está el 55% de la gente informal. A la gente le toca rebuscarse como sea la vida, la comida. Y el emprendedor va a una ciudad grande y le toca salir a vender desde empanadas, arepas, cachivaches, lo que sea, pero que tiene que llevar con su comida a la casa. Y nosotros como Estado, como sociedad, salimos a perseguirlo.
Esa fue una discusión mía con el candidato Peñalosa en Bogotá. ¿Y entonces cómo es acompañarlo? Acompañarlo es no perseguirlo, es ayudarle al emprendimiento. El emprendimiento, yo prefiero una ciudad, y me tocó de alcalde, preferir una ciudad con desorden urbanístico, pero con un poquito de orden social, de que la gente no se muera de hambre, que la gente tenga con qué comer. Es que cuando uno ha llegado a una alcaldía y uno se da cuenta de la situación social, a uno le cambia el chip del desarrollo. Sí, señor. Bueno, como se nos está acabando el tiempo, candidato, usted no cree, pero eso se pasa volando. Quisiera pasar al tema de seguridad porque también tenemos pregunta de su ciudad. Un Estado que se respete, y usted propone aquí un aumento de pie de fuerza, mejores capacidades, inteligencia y presencia del Estado. Antes de entrar a este punto, nos vamos a comunicar con Paula Restrepo, que ya está, mire, ahí, en Cali, una de las ciudades más afectada en los últimos meses, bueno, y en el último año, Paula, con el tema de seguridad. Adelante con su pregunta. Ana Milena, candidato Armitage, muy buenas tardes. La pregunta aquí gira precisamente, como usted lo acaba de decir, en torno a la inseguridad, una de las principales preocupaciones de los caleños. Quiero contarles que según la Secretaría de Seguridad y Justicia, a corte del día 28 del mes de enero se han registrado en Cali 89 homicidios violentos. Candidato, precisamente, ¿cuáles son sus propuestas, si llega a la presidencia, para erradicar o disminuir estos índices aquí en la capital del Valle del Cauca? Mire, primero yo sufrí eso que usted está diciendo y ese problema no se ha podido quitar y no se va a quitar mientras que no tengamos seguridad. Y no tengamos seguridad y no resolvamos el problema del narcotráfico, que también trae esa inseguridad. Pero yo lo que le digo, cuando le digo es seguridad y autoridad. ¿Qué es para mí? Es que es seguridad y autoridad. Nosotros no podemos tener un Estado que no se respete. Colombia... ¿Eso qué es? No, los colombianos no respetamos porque no vemos a nuestra autoridad representada en las Fuerzas Armadas, en la policía, en todas las instituciones, en el mismo Estado, débiles. Uno no puede tener debilidad ni en los negocios, ni en el amor, y mucho menos en la seguridad del Estado. Y nosotros somos débiles. Usted no puede sentarse y no debe sentarse a hablar con nadie cuando usted es débil. Yo no puedo entrar a negociar con una debilidad como la que tiene el Estado, donde las Fuerzas Armadas están siendo avasalladas por la delincuencia. Sí, candidato, nos queda muy poco tiempo, pero no quiero que usted se vaya sin que me conteste las preguntas de sí o no. Listo. Entonces, ¿eliminaría la CPS? Yo no elimino nada, hay que mejorarlas. No. ¿Intervendría la CPS que fallen? Por supuesto. ¿Subiría la edad de pensión? Quisiera no subirla, pero si no la subimos, todo el mundo se va a quedar sin pensión. O sea, sí. Sí. ¿Una nueva reforma tributaria? Yo creo que las reformas tributarias, si son necesarias ahorita, hay que hacerlas, pero yo diría que ahorita Colombia no aguanta otra reforma tributaria. Entonces sí. Digo que no. Muy bien. ¿Reelección presidencial? No, pues menos. ¿Exploración de hidrocarburos? Pero por supuesto, al otro día que yo salga a la presidencia, no van a saber qué hacer con el gas y con el ACP y con el petróleo que va a haber en Colombia. Muy bien, voy a borrar esta para pasar a la siguiente. Y ya con esto terminamos, candidato. ¿Aspersión con glifosato? Yo no, a mí me ha tocado ver eso en Tumaco cuando tenía una plantación de palma africana. Me preocupa mucho porque se causa problemas, sobre todo para los pequeños campesinos. Pero es tal el volumen que hay de coca que hay que fumigarla. O sea, sí. Sí. ¿Militarizaría ciudades? Yo traté de hacerlo en Cali. Eso tiene que ver con no perder el poder del Estado. El Estado tiene que tener el poder. Entonces, yo diría que sí, también hay que militarizar todo, pero no para matar a nadie, sino para poner el orden. Entendido. ¿Extraditar jefes criminales? Por supuesto que sí.
Y termino, relación con Delcy Rodríguez, Venezuela. Mire, nosotros no podemos patear al que nos puede dar comercio y trabajo. Colombia no se puede dar el lujo de rechazar ninguna relación con ningún país. Entonces sí. Sí, por supuesto. Listo, candidato, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Yo creí que iba a tener más tiempo, pero no. Sí, todos quieren tener más tiempo. Te agradezco mucho. Muchas gracias. Y nos cuenta si al fin se va solo o acompañado. Lo van a ver si sigo solo acompañado. Eso es lo de menos. Lo importante es que los colombianos podamos poner en práctica al ser humano de primero antes que todo. Señor, entendido. Venga, no se vaya todavía, que todavía está en pantalla. Gracias, candidato. Gracias. 1:00 22 PM. El DANE informó que el desempleo para el 2025 cerró en 8,9%, una reducción significativa en comparación con el mismo periodo del 2024, cuando se situó en 10,2%. Según esta entidad, solamente para el mes de diciembre del año pasado, 603,000 personas obtuvieron un empleo formal. Si miramos este dato por sectores, los que más están generando empleo son las industrias manufactureras, aquellas actividades relacionadas con el entretenimiento y finalmente el sector transporte. Una buena noticia para la economía colombiana. A esta hora es noticia en Caquetá que 2 policías resultaron heridos en medio de un ataque que se registró la noche anterior contra la estación de policía en la jurisdicción de Río Negro, zona rural del municipio de Puerto Rico, y que al parecer habría sido perpetrado por grupos de disidencias que delinquen en esa zona. Según la información que nos han brindado, fueron 20 uniformados los que repelieron este hostigamiento que habría durado varias horas. Han dicho las autoridades que los policías afectados tienen heridas, uno en la parte de la cadera y otro en el hombro derecho, y que se encuentran estables. Sin embargo, aún no han podido ser evacuados por las condiciones climáticas. Esperan en el transcurso del día hacer el traslado a la ciudad de Florencia para que asimismo reciban la atención médica necesaria. A esta hora, las autoridades aquí en Barranquilla adelantan una investigación para esclarecer el hecho en el que resultó atacado a tiros el carro en el que se movilizaba el alcalde del municipio de Pedraza, Magdalena. El caso se registró en las últimas horas aquí en el norte de Barranquilla, pero dicen las autoridades que los hechos son confusos. Reporta a la policía que el vehículo del mandatario Gustavo Osorio, que es blindado, registra varios impactos de bala, pero que por fortuna el alcalde resultó ileso. A esta hora las autoridades revisan también las cámaras de seguridad de la zona para tratar de identificar a los responsables. A esta hora es noticia en Santander que se reanudaron las operaciones nocturnas aéreas en el Aeropuerto Internacional Palo Negro, que habían sido suspendidos por fallas en la iluminación de la pista. Según la Aerocivil, fueron 19 los vuelos afectados por estas suspensiones que se extendieron por un día. Aeropuertos del Oriente, que es la concesión de la terminal aérea, indicó que en este momento y desde anoche el aeropuerto está prestando servicio con normalidad. Y Estados Unidos se prepara para 2 días de protestas a nivel nacional. Los manifestantes piden la salida de los agentes de inmigración de las ciudades. Mientras tanto, la administración Trump arrestó a 2 periodistas independientes por su papel en las protestas en Minnesota. Este viernes y sábado tendrán lugar una huelga y cientos de protestas en todos Estados Unidos, impulsadas por organizaciones que se oponen a las actividades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en sus comunidades. Tras la muerte de al menos 8 personas a manos del ICE desde principios de año, incluyendo los asesinatos de 2 ciudadanos, René Good y Alex Pretty en Minneapolis, los activistas exigen el retiro definitivo de los agentes federales en las ciudades del país. Este no es momento para agachar la cabeza con desesperación por miedo a ser los próximos. Entre tanto, la detención en Los Ángeles del famoso expresentador de CNN, Don Lemon, por su supuesto papel en una protesta ocurrida en Minnesota el 18 de enero, avivó el debate nacional en Estados Unidos. La administración Trump acusa a Lemon de haber violado la ley junto a los manifestantes al entrar en una iglesia de la ciudad de St. Paul durante una celebración religiosa.
La primera enmienda existe para proteger a los periodistas, cuya función es exponer la verdad y exigir responsabilidades a las personas poderosas. El gobierno de Trump continúa con su campaña de deportaciones y detenciones en Minnesota, a pesar del retiro de algunos agentes del estado. Y otra reportera fue también arrestada por las autoridades federales este viernes. Se trata de Georgia Ford, periodista independiente del área de Minneapolis. La mujer transmitió en vivo los momentos previos a su arresto en su casa. Mis hijos están aquí, esto les está afectando. Todo esto se deriva del hecho de que filmé una protesta como miembro de los medios de comunicación. Por orden de la fiscal general Pam Bondi, Ford fue arrestada en relación con la misma protesta a la que asistió Lemon. A propósito de Noticias Telemundo, ahora 360 habló en exclusiva con la mamá de Liam Conejo, el pequeño de 5 años que fue detenido por ICE el pasado 20 de enero en Minneapolis junto a su padre. Telemundo compartió con Noticias Caracol las duras declaraciones de una madre que espera justicia para su familia. La mamá del pequeño Liam Conejo, en manos hoy de agentes de inmigración y aduanas, decidió contar su historia. Estaba aterrorizada. La mujer, quien prefirió ocultar su rostro y pidió no revelar su nombre, dio detalles hasta ahora inéditos de lo que ocurrió ese día. Yo presencié la escena desde la ventana sin poder hacer nada. Adrián me pedía una y otra vez que no saliera, porque tenía miedo que también me detuvieran. Liam, quien acababa de regresar a casa de la escuela, permanecía en el carro llorando mientras veía cómo esposaban a su papá, quien le gritaba al resto de su familia que no salieran de la casa y que no abrieran la puerta. Los agentes notaron mi presencia, sacaron a Liam de nuestro carro, lo llevaron hasta la puerta de mi casa para que yo abriera. Tocaron la puerta y mi hijo Liam me decía: mami, ábreme la puerta. Estaba aterrorizada. La mujer, embarazada y con su otro hijo dentro de la casa, decidió atender el llamado de su esposo y no abrir la puerta. Según la madre, ella y su esposo habían ingresado al país legalmente en 2024 con ayuda del programa CBP One, que sirve para ordenar la migración y enviar de manera anticipada los documentos y solicitud de asilo. El pequeño Liam y su padre permanecen en un centro de detención de ICE en Texas, donde el juzgado federal bloqueó la deportación de ambos mientras analiza el caso. Y Luigi Mangione no tendrá que enfrentarse a recibir una pena de muerte, ya que la jueza de su caso desestimó 2 cargos. El acusado por el asesinato del director ejecutivo de la compañía United Healthcare en 2024 continúa afrontando otros cargos que pueden dar cárcel en caso de ser hallado culpable, pero no la pena capital. El joven de 27 años se ha declarado inocente en varias oportunidades, mientras la defensa de uno de los casos más mediáticos de los últimos años en Estados Unidos sigue en curso. El gobierno mexicano aseguró que buscará formas de ayudar a Cuba sin poner en riesgo sus intereses ante las amenazas de aranceles por parte de Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció luego de que Trump amenazara con imponer nuevos aranceles a los países que suministren petróleo a la isla. El mandatario estadounidense aseguró que Cuba no podrá sobrevivir y que el régimen caerá pronto. México es el país que mayor cantidad de crudo ofrece a Cuba y Washington cree que dicho gobierno podría sufrir fuertes afectaciones sin el suministro. Días para las elecciones legislativas, 18 horas, 20 minutos y corren los segundos para que se abran las urnas y los colombianos decidamos sobre quiénes estarán en el Congreso de la República y también quiénes serán elegidos en las consultas interpartidistas.
la tarde, 40 minutos. Arrancamos el radar de la política con la noticia de último minuto en política. Después de varias semanas de espera, entonces Juan Fernando Cristo, el exministro de Interior de este gobierno, acaba de anunciar desde la Asamblea Nacional de su partido En Marcha que se sumará a la consulta de izquierda, es decir, la del Frente por la Vida, cerrándole así la puerta de frente a la consulta de centro a la que lo había invitado insistentemente Claudia López. Vamos inmediatamente al lugar de la convención porque allí está Sebastián Cortés. Sebastián, ¿cuál fue el anuncio que hizo Juan Fernando Cristo? Hola María Camila, buenas tardes. En efecto, el exministro ha dicho no a esta invitación que le había hecho Claudia López, invitando también a Sergio Fajardo y otros sectores. Sobre este punto dijo que es una coalición que realmente no ha tenido avances y por lo mismo terminó inclinándose por esta del Frente Amplio. Recordemos que cuenta también con Iván Cepeda, con Roy Barreras, con Camilo Romero y que el próximo 8 de marzo va a ir a las urnas para que se vote por parte de la ciudadanía. Pues ha dicho el exministro Juan Fernando Cristo que la decisión se toma porque esta tiene que ser una coalición amplia, no solo del continuismo al gobierno Petro. Dice que ese ha sido uno de los puntos que ha planteado en el marco de estos acuerdos. Esto dijo el exministro. El partido ha definido democráticamente su participación en una consulta presidencial. En Marcha ha decidido participar en la consulta y en la coalición del Frente por la Vida, pero lo hacemos desde un acuerdo político claro. Esta debe ser una coalición de gobierno amplia, plural, incluyente. Esta será una coalición de centro-izquierda, donde tengan lugar el reformismo moderno, la socialdemocracia y el liberalismo del siglo XXI. Ahí está entonces la decisión de Cristo y hoy el radar de la política está enfocado también precisamente en la decisión de la máxima autoridad electoral que tiene todos los reflectores. Los 9 magistrados del Consejo Nacional Electoral decidirán mañana si Iván Cepeda puede o no participar de esta consulta de izquierda llamada Frente por la Vida, en la que están también Roy Barreras y Camilo Romero. Y pese a que la decisión se había fijado para hoy, se había aplazado inicialmente de ayer para hoy, los magistrados decidieron dar un día más a esta comisión que están viendo, conformada por los magistrados Fabiola Márquez, Alba Lucía Velázquez, Álvaro Echeverry, todos reconocidos por su cercanía al gobierno, para que presenten un informe con las bases jurídicas y tomen una postura sobre si Cepeda puede o no participar nuevamente en una consulta interpartidista, teniendo en cuenta que participó en la consulta del Pacto Histórico el 26 de octubre pasado. Lo que se dice es que estos 3 magistrados presentarían ponencia positiva, pero recordemos que el gobierno no tiene las mayorías en esta sala plena. Habrá entonces que ver mañana la postura de los otros 6 magistrados. Y precisamente ayer desde el Tolima, puntualmente el Parque Manuel Murillo Toro, Iván Cepeda se refirió a este asunto. Llamó a la movilización en caso de que la decisión sea adversa, sea de negarle la inscripción, y anunció que apelará a la tutela en dicho caso. Anuncio que de ser anulada mi inscripción en la consulta como candidato del Pacto Histórico, apelaré a las acciones legales, comenzando por la acción de tutela, para que sean reconocidos mis derechos, y creo que también cada una de las personas de los 2.700.000 ciudadanos que votaron el día 26 de octubre de 2025, tiene derecho cada uno de ellas y ellos a presentar su propia acción de tutela. Y hoy el candidato también tiene agenda. Hoy estará puntualmente en la Plaza de Bolívar de Armenia en un nuevo acto público. Estaremos muy atentos. 1:44, nos vamos directamente a la Plaza Caracol a esta hora porque Juan Pablo Contreras tiene candidato al Senado, el senador del Girasol. Adelante, Juan Pablo. María Camila, sí señora, el senador del Girasol, se trata de Fabián Díaz, fue una vez representante a la Cámara, es actual senador por el Partido Alianza Verde y busca reelegirse senador. Cuéntenos por qué deben votar por usted en este próximo Congreso. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes, Juan Pablo, y a todos, y a Caracol, por supuesto, gracias por la invitación. La invitación a todos es a que nos acompañen este próximo 8 de marzo para seguir defendiendo al pueblo colombiano. Como congresista hemos presentado más de 10.000 derechos de petición, solicitudes, más de 3.000 denuncias.
acciones populares, demandas para beneficiar, por supuesto, al pueblo colombiano, entre ellas 200 sobre elefantes blancos. Hemos presentado 50 proyectos de ley como ponentes, coautor y, por supuesto, autor principal. La invitación es a que conozcan nuestro trabajo y de esa forma seguir defendiendo, por supuesto, el pueblo colombiano. Y lo más importante, ese legado que hemos dejado en la defensa de los derechos de los trabajadores, en la defensa de los derechos pensionales, pues prevalezca, porque lamentablemente quieren volver al poder muchos congresistas para destruir eso que hemos logrado nosotros avanzar. Senador, usted lo recordamos por ser muy activo en todas estas discusiones en torno a la reforma a la salud. Cuéntenos cuáles van a ser sus propuestas para solucionar esta crisis humanitaria que muchas personas han catalogado que es el punto en el que está la reforma a la salud ahorita. Bueno, lamentablemente el sistema de salud en nuestro país ha venido colapsando y no es nuevo. Resulta que ya viene de hace varios años, desde hace varios gobiernos, donde independientemente quién esté en el poder, han tenido que intervenir EPS, han tenido que liquidar EPS, debido a que ese es un problema que cada vez se termina agudizando. Y es por eso que es importante que lo solucionemos de una vez por todas. Es por ello tan importante hacer una reforma a la salud, para eliminar de una vez por todas la integración vertical, la intermediación financiera, que son ejes donde se terminan perdiendo miles de recursos en la salud. Estamos hablando que las personas, pese a tener una enfermedad terminal, no les atienden, ni pasando derechos de petición, ni tutelas, ni con desacatos. Eso sí, les atienden cuando ya han fallecido. Y es que en el último reporte fueron cerca de 500.000 personas que recibieron la atención, pero cuando ya habían fallecido para facturar 2,3 billones de pesos. Es por ello tan importante que nos pongamos de acuerdo. Y aquí no estamos diciendo tiene que ser esta reforma o tiene que ser esta otra. No, pongámonos de acuerdo como país y pongamos por encima de todo la salud de los colombianos y saquemos adelante una reforma a la salud que nos permita a nosotros beneficiar, por supuesto, al pueblo colombiano. Senador, y es que en medio de todas estas discusiones del tema de la salud, usted denunció muchos sabotajes por medio de algunos congresistas de la Comisión Séptima porque no se discutían estos proyectos de reforma social. ¿Qué necesita el próximo Congreso y qué necesitan saber los colombianos para elegir bien el 8 de marzo? Bueno, eso es importantísimo, elegir bien, mirar cómo están siendo financiadas diferentes campañas, porque resulta paradójico que quienes han venido defendiendo un sistema de salud que lamentablemente se roba billones son a su vez partidos que han recibido financiación de grupos empresariales que están relacionados con el sistema de salud, y es por eso que no se nos hace extraño que como en la Comisión Séptima de Senado terminan en su momento archivando la reforma a la salud, pero gracias a la apelación que presentamos, hay que decirlo, la reforma a la salud no se ha archivado. Su estado actual de trámite es en apelación y es muy importante lograr esos espacios de discusión para de cara al pueblo podamos hablar de las problemáticas que tenemos en la salud y por supuesto entre todos cómo podemos solucionarlas. Hablaba usted también de los derechos laborales. ¿Cuáles van a ser sus propuestas en torno a esta materia? El principal y el más importante, proteger ese legado que logramos nosotros rescatar con la reforma laboral, y es devolverle derechos a los trabajadores que se les habían arrebatado, derechos que ya poseían, que se les quitaron y gracias a la reforma laboral pudimos devolver. Una reforma laboral que también en la Comisión Séptima de Senado archivaron. Y gracias a la apelación que yo presenté, gracias a las voces del pueblo colombiano, gracias a la presión que se logró en el Congreso de la República, hoy en día tenemos una reforma laboral que le devolvió los derechos a los trabajadores. Ese va a ser uno de los principales ejes para el siguiente Senado, proteger ese legado, proteger a los trabajadores porque quieren, nuevamente insisto, volver al poder para que todo aquello que hemos nosotros logrado devolver a los trabajadores, nuevamente arrebatárseles. Senador, y rápidamente recordémosle a los colombianos cómo lo pueden encontrar usted en el tarjetón. Bueno, este próximo 8 de marzo, recuerden el girasol y el número 26. Estamos en el año 2026, el número 26 es nuestro número y de esa forma nos pueden acompañar para que sigamos protegiendo los derechos de los trabajadores, las pensiones y por supuesto regular de una vez por todas los peajes en nuestro país, que es un gran atraco que tenemos en nuestro país. María Camila, es el número 26 de la Alianza Verde, como usted lo dijo, el senador del girasol, Fabián Díaz. Gracias, Juan Pablo. Ya regresamos en unos minutos a la Plaza Caracol, pero mientras tanto hablamos de Abelardo de la Espriella, que continúa su correría por el Valle del Cauca. Estuvo hoy muy temprano en la zona franca del Pacífico con empresarios y gente del sector. Habló con ellos, reiteró una de sus propuestas, dijo que de llegar a la presidencia eliminaría impuestos que califica de asfixiantes para que los empresarios puedan generar más empleo. Luego llegó a la Basílica de Buga, donde recibió una bendición para la campaña. De hecho, ahí en Cali, recibió ayer
este respaldo, el respaldo de un reconocido empresario, el señor Arturo Calle, y agregó que en su gobierno impulsará un comité de sabios conformado por hombres y mujeres de experiencia probada como don Arturo Calle, cuyo consejo, trabajo y visión serán fundamentales para llevar a Colombia a la grandeza que se merece. Escuchemos parte de lo que ha sido la intervención de Abelardo de la Espriella en el Valle del Cauca. Me emocioné muchísimo. El recibimiento de la gente y poder estar aquí ante el Milagroso de Buga me emocionó. ¿Se encomendó al Milagroso de Buga? Sí, claro. ¿Qué es lo que más le pide a él? Bueno, sabiduría, discernimiento, fuerza y toda la protección para el pueblo colombiano que tanto lo necesita, que no perdamos la esperanza. Y por el lado de Sergio Fajardo, el candidato está en su tierra, en Antioquia, hablando con la gente en las calles. Lo han acompañado en esta correría algunos de sus candidatos al Senado y Daniel Ospina, candidato a la Cámara por Antioquia. El recorrido de hoy ha sido por el Parque Cuatro Elementos en Sabaneta, el Parque Principal de la Estrella, y visitará también Fajardo el Hospital San Rafael de Itagüí, que recordemos fue noticia en las últimas semanas, donde hablará Fajardo con el personal de la salud. Vamos de nuevo a la 1:51 minutos a la Plaza Caracol, porque allí está Juan David Ríos con un candidato al Congreso de la República. Leonardo Rico, actual representante a la Cámara por el departamento de Cundinamarca, quiere regresar justamente al Congreso, cabeza de lista del partido Cambio Radical. Bienvenido, representante. Y bueno, ¿por qué quiere usted volver al Congreso de la República? Juan David, gracias. Queremos refrendar nuestra credencial al servicio del departamento porque hemos tenido resultados contundentes, como es nuestra ley contra el feminicidio, nuestra ley de defensa de rentas para la salud del departamento en el tabaco procesado y lograr manifestación cultural propia del departamento con sus actividades culturales. Representante, usted habla de esta ley contra el feminicidio, usted fue autor de esa ley. ¿Cómo ha avanzado? ¿Cómo ha sido la vigilancia de que se cumpla la ley que pasó en el Congreso de la República? Aquí estamos con el cumplimiento de hace un año que se logró esta ley con un esfuerzo grandísimo. Les quitamos la casa por cárcel, la libertad condicional, los permisos los fines de semana, las rebajas de pena a estos bárbaros. La estadística son más de 1000 casos y aquí necesitamos interactuar para que este seguimiento sea efectivo por parte de la Fiscalía, de la Defensoría del Pueblo, de las entidades que son las responsables, para que con políticas públicas, atendiendo a nuestra autoría de la ley, se disminuya sustancialmente este machismo en Colombia y la defensa de la mujer todos los días reluzca. Es un proyecto bastante importante y esperamos que por supuesto se haga esa vigilancia. Cambiemos de tema y quiero preguntarle ahora por el departamento, por Cundinamarca. Usted me dijo que era ciclista, ¿cierto? ¿Cómo va a hacer usted para proteger justamente a los ciclistas que andan por las carreteras del departamento? Vamos a presentar nuestro proyecto Yo Respeto al Ciclista. Nosotros queremos que se modifique el Código de Tránsito para que la cultura ciudadana se respete en realidad con el 1,5 metros que existe ahorita, que ya es un derecho adquirido, pero no se está haciendo en las carreteras nacionales ni departamentales. Quien infrinja y tenga accidentabilidad con los ciclistas tendrá sanción y hasta cancelación de su licencia de tránsito por 10 años y sobre todo para aquellos que van en estado de embriaguez. Ahora, otro proyecto de bandera, si mal no recuerdo, tiene que ver con las tarifas de energía para emprendimientos, para las grandes industrias. ¿Es así? ¿Cómo es este proyecto? Cundinamarca y Colombia tiene esos pequeños productores que son pequeños productores del campo. Nosotros necesitamos que ellos tengan una tarifa diferencial. Los están cuantificando como si fueran grandes industriales. Tienen que tener una tarifa en realidad industrial. Le voy a colocar un ejemplo. Los que transforman la leche y tienen sus refrigeradores están pagando como tarifa industrial y esa producción se les va a encarecer. Vamos a colocar una tarifa para que ellos como pequeños productores sean con tarifa residencial. Representante, yo sé que muchos han hablado de la ley de competencias, de las independencias que deberían tener los departamentos. ¿Cómo ve usted a Cundinamarca para poder tener su propia ley de competencias, para que el departamento tenga sus propios recursos también? Logramos, por autoría mía, que constitucionalmente la renta del tabaco procesado, o sea, el consumo del cigarrillo, ya recuperamos el 30% desde el 2019. A hoy ya va una suma de 1 billón de pesos y le dejamos ya
de herencia para que anualmente le llegue al departamento más de 200.000 millones de pesos invertidos en toda la red hospitalaria, para que se construya, se remodele, se mejore el servicio, y también algunos pequeños recursos que van para el sector del deporte y la cultura. Ahora lo que queremos es equilibrarla y que quede un 20% más, con el Distrito Capital 50-50, lograr obtener más recursos y lograr meter a los vapeadores. Venga, yo no sé si lo meto en una camisa de 11 varas, pero quiero preguntarle de pronto por la situación de la adquisición de los vehículos, cuando las matrículas están en los municipios o incluso en Bogotá. ¿Eso perjudica a Cundinamarca o cómo desde el Congreso puede ayudar justamente a que no exista esa competitividad entre la capital y el departamento? Sí, la competitividad no puede existir porque constitucionalmente son rentas que son del territorio. Aquí no nos podemos poner a competir, sino lo que tenemos es que crear una cultura de buen pago y que ese buen pago se vea reflejado en esas tarifas que son para cada departamento propias, y que eso mejore la calidad de vida e indudablemente la movilidad en cada territorio. Leonardo Rico, representante, ahí tiene la cámara, por favor, ¿cómo encontramos el tarjetón, su número y la invitación a que voten por usted? A todos los amigos de Cundinamarca, estoy en el tarjetón. Arriba en la esquinita derecha, marcan Cambio Radical 101. Ahí tienen entonces a Leonardo Rico, candidato a la Cámara de Representantes por Cambio Radical, aquí en Plaza Caracol. Juan David, 1:56. Para el cierre, un dato. Mañana sábado arranca oficialmente la inscripción de candidatos a la presidencia de cara a la primera vuelta, y la primera con cita ya en la registraduría es la senadora del Pacto Histórico y la exministra Clara López. Hasta aquí el radar de la política. Ana Milena Alejandra. A esta hora es preocupante el panorama en el hospital del municipio de Río Sucio, Chocó, que tiende a más o menos a 60.000 personas. Asegura la coordinadora de la IPS Servimédicos que en menos de 6 meses ya han sufrido 3 inundaciones y que hoy, por las intensas lluvias y el desbordamiento del río Atrato, atienden a los pacientes en medio del agua. Denuncian los líderes de la zona que por desacuerdos entre el contratista y la alcaldía no se ha recibido ya la obra para la sala de urgencia, que está en óptimas condiciones y que mejoraría esta situación. Por eso le hicieron un vehemente llamado al Ministerio de Salud, a la Supersalud y a los entes de control para que le pongan la lupa al tema. A esta hora la noticia en Córdoba son las afectaciones que deja la sequía en por lo menos 10 municipios del departamento, especialmente en las poblaciones rurales que están ubicadas en la margen izquierda del río Sinú. Hablamos de municipios como San Pelayo, Lorica y la zona costera del departamento. Ya hay escasez de fuentes hídricas para trabajos de agricultura, pero sobre todo escasez de pastos para zonas de ganadería. Los pequeños ganaderos, que son los afectados, envían un mensaje a las autoridades para que envíen pasto para los animales. A esta hora es noticia en Bucaramanga el lanzamiento del plan Yo Creo en una metropolitana segura, con presencia del ministro de Defensa Pedro Sánchez. Este plan consta de más de 600 uniformados de las diferentes especialidades en las calles, desplegados en semáforos, en vías públicas, en parques y además en centros comerciales, para disminuir los delitos que han venido aquejando a los habitantes del área metropolitana de Bucaramanga. Son 19 planes estratégicos los que se empezarán a ejecutar a partir de hoy por tierra y por aire, acompañados de drones para garantizar la seguridad. A esta hora, la Agencia Nacional de Infraestructura y el concesionario OINAC dan inicio a las obras de ampliación del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena. Con este proyecto se busca que la terminal aérea pase de medir 19.000 metros cuadrados a 45.000 metros cuadrados aproximadamente, y las salas de abordaje, por ejemplo, se van a triplicar para aumentar la circulación de viajeros. Todas estas obras tendrán una duración de 30 a 35 meses y dentro de la intervención inicial se contempla ampliar la fachada unos 12 metros. A esta hora la noticia en Villavicencio es el segundo día de la Feria Expomalocas 2026, la feria agroindustrial más grande del país.
Solo durante este fin de semana habrá en exposición más de 2.000 ejemplares entre equinos y bovinos de todas las razas. Hay 9 pabellones, entre ellos mercado campesino, café y cacao, mujeres emprendedoras, entre otros. Este año el invitado nacional es el departamento de Antioquia y el invitado internacional es el país de Brasil. Durante el año anterior se movieron en negocios comerciales más de 3.000 millones de pesos entre ganaderías y criaderos del país. Es un plan para disfrutar en familia. 2 de la tarde, 32 minutos. ¿Usted tiene un perrito en casa? Pues le vamos a entregar más razones para que lo ame y lo siga cuidando. Vamos a escuchar atentamente a la doctora. Eso le iba a decir, ese es el gran reto, terminar de convencer a Ana Milena para que adopte perrito. Estoy segura de que se van a disparar las adopciones después de esto. Muy buenas tardes para todos. Pues les cuento que tener perro mejora significativamente la salud cardiovascular. Ellos, con ese amor incondicional, la fidelidad y toda la diversión que nos dan, producen un impacto psicológico positivo del que no tenemos dudas. Pero ojo, porque también producen efectos físicos. Publicaciones científicas muestran una relación entre vivir con un perro y unos mejores niveles, por ejemplo, de presión arterial, de colesterol, una menor incidencia de obesidad e incluso, escuchen esto, mayor supervivencia tras un evento cardíaco. Tener un perro como mascota no solo es compañía. Cada vez más investigaciones confirman que pueden traer importantes beneficios para la salud física y emocional. Hay estudios que muestran que el solo hecho de tener una mascota, un perrito, y acariciarlos y estar con ellos y pasar tiempo con ellos, un tiempo de calidad con nuestras mascotas, hace que comiencen a disminuir, solamente ese hecho, disminuir algunas hormonas que producen inflamación, que producen estrés, como el cortisol, y se incrementen otras hormonas que producen bienestar, como por ejemplo la oxitocina, la serotonina y la dopamina. Eso a nivel cerebral. Y todos estos cambios químicos y hormonales se traducen en beneficios palpables. 25% menos de riesgo cardiovascular, ¿sí? Si una persona ya ha tenido un evento como un infarto o un ataque cerebrovascular, o que las personas llaman trombosis o derrame cerebral coloquialmente, el beneficio es mayor, puede ser hasta el 30%, y más en personas que viven solas y que tienen un perro. Sí, ese es digamos que el beneficio de lo que han mostrado los estudios. Reducción de presión arterial alrededor del 10 al 12%, reducción de estrés y ansiedad alrededor del 40, más o menos 50, incluso hasta el 60% está reportado. Además, sacar a pasear al perro implica actividad física diaria, algo clave para mejorar la salud cardiovascular y combatir el sedentarismo. Las personas que tienen una mascota usualmente tienen 4 veces más la probabilidad de cumplir las metas de ejercicio físico recomendadas por las organizaciones internacionales. Entonces, las personas tienen una probabilidad muchísimo más alta de cumplir con esa meta. ¿Y cuál es esa meta? Usualmente lo que decimos es 150 minutos de ejercicio aeróbico cada semana. Pero los beneficios no terminan ahí. Los perros también fortalecen el sistema inmunológico y mejoran las habilidades sociales, especialmente en niños y adultos mayores. Eso sí, también es importante pensar en ellos. Es importante pensar en el beneficio de ellos, saber qué mascota vamos a tener, informarnos antes, saber todo el cambio de vida que vamos a tener con ellos, porque implica tiempo, implica dinero, implica cuidado, sobre todo tiempo y tiempo de calidad que le vamos a dar a ellos. ¿Cómo le vamos a devolver a ellos ese beneficio que nos dan? Compañeros fieles, fuente de bienestar y grandes aliados de la salud. Tener un perro puede ser sin duda una verdadera medicina diaria. Por eso hay tantas terapias con ellos, también para pacientes con problemas de movilidad, autismo, discapacidades. E insisto, no olvidemos que ayudan a combatir la soledad, por ejemplo, en personas mayores. Y son, además de compañero de juego en los niños, ideales para enseñarles valores como la responsabilidad y la amistad. ¡Feliz tarde! Lo último en Noticias Caracol. 2:36, hace pocos minutos se conoció la decisión del Banco de la República sobre las tasas de interés. Luisa Polo, ¿cómo quedaron las tasas?
Sí, señora. La Junta Directiva del Banco de la República decidió subir esa tasa de referencia 100 puntos, es decir, pasando de un 9,25% al 10,25%. Tasa de referencia que usan los bancos del país para fijar esa tasa de interés en los préstamos que piden o solicitan los colombianos. El gerente del Banco de la República argumentó la decisión, la votación que se dio durante esta Junta Directiva que inició desde las 8:30 de la mañana, y por su parte el ministro de Hacienda Germán Ávila dice que esta decisión va a enfriar la economía, encarecer los créditos y la producción nacional. Primero, escuchemos lo que dijo el gerente del Banco de la República. 4 directores votaron a favor de esta decisión, 2 por una reducción de 50 puntos básicos y 1 por mantenerla inalterada. En su discusión de política, la Junta Directiva tuvo en cuenta los siguientes elementos. La inflación total en diciembre se ubicó en 5,1%, levemente inferior a la observada a fin de 2024, 5,2%. Pero en otro lado, y otra noticia económica que se conoció aquí en esa rueda de prensa del Banco de la República, fue la primera reacción del Ministerio de Hacienda sobre la decisión de la Corte Constitucional de esa suspensión provisional del decreto de emergencia económica. Dijo el ministro de Hacienda que va en contravía, o que ellos no se sorprendieron cuando la Corte tomó esta decisión, porque según el ministro de Hacienda, esa figura de la suspensión temporal no existe en el país, y en sus palabras que los magistrados deberían declararse inhabilitados por prejuzgar y que van a tomar acciones legales contra esta decisión. Escuchemos lo que dijo el ministro. No, las decisiones judiciales hay que acatarlas en el momento en que entran en vigencia. Ahora, las decisiones judiciales también tienen recursos. Entonces, así como entran en vigencia en el momento en que han sido establecidas, también entran inmediatamente en revisión los recursos que son los que vamos a colocar ante la propia Corte. Dijo el ministro otra noticia importante para el bolsillo de los colombianos, y es que a partir de febrero van a bajar el precio de la gasolina a 500 pesos y que esta no será la única rebaja, que se van a dar más rebajas en los próximos meses. Esas son algunas de las noticias económicas aquí desde el Banco de la República. Luisa, gracias. 2:39 p.m. La Dijín de la policía capturó a 2 colombianos que eran buscados internacionalmente desde el 2019 por la desaparición forzada de una pareja europea en una finca al sureste de Francia. Estefany Valencia, ¿en qué va este caso? Lucía, estas personas ya están tras las rejas. Era un caso que estaba en la impunidad para las autoridades francesas y que volvió a tomar vida gracias a las capturas que hizo la Dijín de la policía, que no abandonó la investigación. Esos 2 colombianos, las autoridades dicen que viajaron a Francia contratados por sus víctimas como trabajadores de una finca y los desaparecieron para robarlos. 7 años después los capturaron en Bogotá y un juez pues los envió a la cárcel. Así fue la investigación. Todo comenzó con la denuncia del canal estatal France 3 en esta finca ubicada en el municipio de Vincennes, en el departamento de Dordoña, al suroeste de Francia, donde Félix Blanc, ciudadano francés, y una trabajadora suya, Nidia Clenet, fueron desaparecidos forzosamente el 1 de septiembre de 2019. Tras 7 años de investigaciones, las autoridades señalan a estos 2 colombianos de haberlos desaparecido: María Belcir Cubillos Durán y Carlos Arturo Ortiz Álvarez, suegra y yerno. Según la Policía Judicial francesa y colombiana, fueron contratados como trabajadores de la finca y en una oportunidad los desaparecieron y los robaron. Le hurtaron sus elementos, especialmente las tarjetas de crédito, las tarjetas débito, las cuales fueron utilizadas de manera descarada, cínica, en los países de España, Francia, pero también acá en Colombia. Las millonarias compras quedaron en video. En los seguimientos que se hicieron durante años, se observa a la pareja 2 días después de la desaparición pagando un hospedaje de hotel con la tarjeta de crédito de una de las víctimas. Luego fueron captados en una joyería de la ciudad de Burdeos, en Francia. Allí, según la policía, se registró la compra de un accesorio por 1.143 euros. Después, la pareja regresó a Colombia y las cámaras captaron a los procesados sacando plata de un cajero de las mismas cuentas. La utilización de estas tarjetas, con las cuales compraron elementos como joya, ropa,
y otros artículos con un valor significativo fueron fundamentales para hacer la trazabilidad, el seguimiento y lograr su ubicación acá en la ciudad de Bogotá. En los seguimientos de la Dijín de la policía los sorprendían mudándose de casa frecuentemente en Bogotá y al obtener las pruebas suficientes, el grupo de operaciones especiales en Policía Judicial y antiterroristas planearon el operativo y una madrugada, bajo vigilancia por tierra y aire, los capturaron. Allanaron una casa en el sur de Bogotá donde se encontraba la pareja. Por los delitos de desaparición forzada agravada, concierto para delinquir agravado y hurto calificado y agravado. En el allanamiento encontraron documentos franceses, celulares, tarjetas bancarias, facturas de compras, documentos de identidad de extranjeros y el computador de una de las víctimas. Un juez los envió a la cárcel. La investigación además señala que estas personas se habrían apropiado también de un inmueble de propiedad de una de las víctimas ubicado en el sur de Bogotá y evaluado en cerca de 200 millones de pesos. Los procesados también tienen antecedentes por los delitos de falsificación de identidades y documentos y los señalan incluso de hacer parte de una red de estafadores en Europa. Stephanie, gracias. 2 de la tarde, 43 minutos. En Medellín fue capturado alias Balín, un señalado líder de las pandillas en Panamá y quien tendría nexos con otras estructuras criminales aquí en la capital antioqueña. Giancarlo Valderrama, alias Balín, se paseaba por Medellín mientras era buscado con notificación roja de la Interpol en varios países del mundo, señalado de pertenecer a una estructura criminal llamada Los Sam 23 o Jordan 23 en su país y sería responsable de diferentes delitos como el sicariato, especialmente en el distrito de San Miguelito. Alias Balín se encargaba de recular las economías ilícitas, pero además todo el tema del control del microtráfico de estupefacientes, sicariato, extorsiones, robo, hurtos y debo señalar que inclusive se encuentran vinculados en homicidios selectivos. Con este documento se hacía pasar como ciudadano colombiano nacido en Santa Marta e identificado con el nombre de José Luis Orozco Ibarra. En las últimas horas fue capturado en el poblado en Medellín. Además le incautaron 3 armas de fuego y 5 celulares. Acompañado de otros 4 sujetos que aparentemente, o de acuerdo a las investigaciones, podemos inferir que se tratan de los escoltas de este cabecilla. Este hombre era cuidado por estructuras criminales de Medellín. Sino otra renta criminal que tiene esas estructuras de acá para ofrecer servicios de guardaespaldas y de cuidado a mafiosos de otras partes del mundo. Su negocio criminal estaba expandiéndose desde Medellín. Cada 2 meses salían de Ciudad de Panamá hacia Colombia, específicamente aquí a Medellín, para hacer reuniones de coordinación y para seguir estableciendo rutas para seguir generando crímenes. Entre 2024 y 2026, en Medellín se han logrado 52 capturas de señalados delincuentes transnacionales. De Bogotá que transitan por esa zona, y es que precisamente aquí se está construyendo un deprimido para el Transmilenio y son las obras que se están adelantando y por las cuales terminan reduciéndose tantos los carriles por esta que es la calle 100. En la siguiente nota les tenemos todos los detalles sobre lo que se está haciendo aquí en esta zona de Bogotá. Este es el panorama recurrente. Largas filas de carros, buses, camiones y motos se pueden ver todos los días sobre este tramo de la calle 100 entre carreras 65 y 48 al norte de Bogotá. Una situación que ha provocado inconformidad entre los conductores. Mucha congestión, no se ve obreros trabajando, mucha demora en las obras. ¿Cuánto se puede demorar usted en un trancón de esto? Aquí por lo general 45 minutos. Tras las polisombras y cintas que acompañan el recorrido de los carros en el trancón, se está realizando una de las obras más importantes para la movilidad en este sector. Director, en muchas ocasiones la gente pasa por este tramo de la ciudad y dice que no vemos a los obreros trabajando. Contémosles qué es lo que está ocurriendo, qué obras se están realizando aquí. María Juliana, lo que estamos haciendo son los deprimidos del grupo 8 del corredor de la 68, que obviamente tienen que ver la intersección de la avenida Suba con toda la troncal de la 68. La gente pasa a nivel y ven 5 personas, como ustedes ven, a nivel. Pero miren todas las personas que están aquí en los deprimidos. Son 2 deprimidos de más de 300 metros de largo.
Este tramo tiene un avance del 56% y el deprimido ya se encuentra en un 68%, lo que permitirá de forma paulatina mejorar la movilidad. En la medida en que vayamos terminando vamos a ir abriendo, así que este año a finales también ya vamos a tener mayores flujos porque vamos a tener espacio público, mayores calzadas, y el año entrante cuando terminemos el deprimido pues ya va a estar Transmilenio circulando por los dos deprimidos. Además del deprimido, este tramo tiene el puente de la 100 con Suba que ya fue entregado. Además, tendrá 2 carriles mixtos por sentido, una ciclorruta, 3 estaciones nuevas de Transmilenio y espacio público renovado con zonas verdes. En el Valle del Cauca, la inversión en salud se convierte en resultados concretos para las comunidades. Más de 20.000 millones de pesos han sido destinados a fortalecer la red pública y a acercar los servicios a los municipios. Paula Restrepo nos cuenta cómo han sido invertidos esos recursos. Paula. Hola, muy buenas tardes. Le cuento que en el Valle del Cauca se han invertido más de 20.000 millones de pesos destinados a mejorar y fortalecer toda la red hospitalaria, tanto pública y privada, de todos los municipios del departamento. En cuanto a equipos médicos, se han mejorado las ambulancias, se han adquirido nuevas para garantizar un oportuno traslado de pacientes, pero también se ha invertido en infraestructura, nuevos laboratorios, nuevas habitaciones de hospitalización y también nuevas salas de urgencia. Todos los recursos han sido invertidos por la Gobernación del Valle del Cauca, por la Administración Departamental, que a su vez hace un llamado al Gobierno Nacional para que invierta en salud aquí en el departamento, pues de acuerdo con la gobernadora no dan abasto para garantizar la atención de toda la ciudadanía, a pesar que hacen lo que pueden. Esto dijo. 3 cosas importantes: el pago oportuno en el porcentaje que debe darse, pagando las deudas anteriores, pero también que haya una articulación y unas reglas claras para el trabajo que se hace en el sistema de salud, porque quienes no se benefician son los pacientes, las personas que todos los días buscan los medicamentos, buscan la atención en salud. Nosotros desde la Gobernación del Valle estamos desconcentrando los especialistas desde los hospitales para que los especialistas vayan a los municipios, para que atiendan a los pacientes, les programamos las cirugías, pero de todas maneras no damos abasto. A estos más de 20.000 millones de pesos se le suma otro gran porcentaje que se ha invertido en garantizar la estabilidad de las ES aquí en la capital del Valle del Cauca, pero también gran porcentaje a la prevención y promoción en la salud en el departamento. 2 de la tarde, 57 minutos. El presidente Donald Trump recibió una lista ampliada de operaciones militares en Irán en medio de las tensiones de los últimos días. Según los diarios estadounidenses, el presidente aplica un enfoque similar al que utilizó en Venezuela, aunque por el momento no hay ninguna orden. Solo estudian las posibilidades que estarían enfocadas en instalaciones nucleares y de misiles. Entre tanto, el Departamento del Tesoro sancionó a oficiales del régimen iraní acusados de reprimir las protestas en el gigante persa. Las fuertes lluvias de las últimas semanas en Mozambique han provocado graves inundaciones en el país, desatando una nueva crisis humanitaria. Alrededor de 140 personas han muerto y más de 400.000 han tenido que desplazarse, cifra que se suma al éxodo masivo que se ha vivido en el norte del país por el conflicto donde actúan grupos armados islamistas, según informa el ACNUR. El director de la preparación y la respuesta ante emergencias del Programa Mundial de Alimentos informó que se han enviado ayudas y destinado recursos para los afectados al sur y centro de Mozambique. Y hacer un churro de 150 metros fue el reto que se trazaron 2 venezolanos y con él rompieron el récord Guinness del churro más largo del mundo. Lograrlo fue toda una odisea y Beatriz Adrián nos cuenta cómo lo hicieron. Hasta un topógrafo tuvo que ser parte de este gran reto que se trazaron los dueños de Churromanía para romper el Guinness al churro más largo del mundo. Muchos tiempos y ensayos, horas de prácticas durante varios meses. Hicimos una freidora gigante de 10 pies por 10 pies, con 1.000 litros de aceite. Pero fue muy emocionante. El inconveniente más grande que tenían era evitar que se rompiera el churro durante el intento. Queríamos hacerlo más grande de 100 metros de largo. Y lo hicimos de 153, terminamos con 153 metros. Lo hicimos en una mesa redonda, giratoria. Ahí tuvimos que inventarnos los equipos.
y así se ganaron este récord mundial. Estos empresarios que nacieron en un pequeño local del oriente venezolano no solo han roto un Guinness, lo más importante es que han multiplicado su negocio, que está presente hoy en 10 países, entre ellos Colombia y Estados Unidos, dando empleo a más de 1000 personas. Pero hablemos de otro récord Guinness, el de un niño que con tan solo 2 años de edad ya obtuvo 2 premios mundiales, esta vez en una mesa de billar. Jude Owens, nacido en Inglaterra, se convirtió en la persona más joven del mundo en realizar un tiro de banco y un tiro de doble bote en el billar. Who would win a snooker match, me or you? Me. No me. No me. No me. No me. Owens sin duda no solo rompe un Guinness, también corazones con su carisma y determinación. ¿Qué tal? ¡Qué talento! Tras en punto, en California, Estados Unidos, se inició un juicio sin precedentes que pone en el banquillo a gigantes tecnológicos de las redes sociales. Las acusan de causar graves daños a la salud mental de niños y adolescentes al diseñar plataformas intencionalmente adictivas. Millones de niños y adolescentes han pasado horas deslizando la pantalla sin parar. Hoy ese hábito está en el centro de un juicio sin precedentes en un tribunal de Los Ángeles. Meta, YouTube, Snap y TikTok enfrentan a la justicia por presuntas prácticas adictivas que habrían afectado a menores de edad. Más de 1.600 demandantes entre familias adolescentes y distritos escolares acusan a estas compañías de diseñar deliberadamente productos adictivos, aún sabiendo que podían causar depresión, trastornos alimenticios y autolesiones. Las redes sociales son un negocio y obviamente van a querer que nuestros hijos y todo el mundo, de hecho todos, estemos conectados y compremos cosas. Evidentemente. El caso inicial fue presentado por una joven que asegura haberse vuelto adicta a las redes sociales desde temprana edad y atribuye a estas plataformas su depresión y pensamientos suicidas. Snap y TikTok ya llegaron a acuerdos extrajudiciales. Si Meta pierde esta batalla, habrá demandas en el futuro contra otras empresas tecnológicas. Utilizarán eso como un precedente. Especialistas advierten que ya ven las consecuencias en consulta: irritabilidad, ansiedad y dependencia al celular. Recomiendan límites claros y más actividades fuera de pantalla. El caso podría llegar hasta la Corte Suprema. ¿Cree que las redes sociales son un riesgo para la salud mental de niños y adolescentes? Los leemos en @noticiascaracol. 3 de la tarde, 2 minutos. Llegó el momento de los colombianos que hacen historia. En Cali la sostenibilidad también crece en las alturas. Un ciudadano transformó la terraza de su casa en una ecogranja urbana que hoy produce alimentos, oxígeno y conciencia ambiental. Esta es una muestra de que el cambio climático también se enfrenta desde la ciudad. Soy José Olivo Herrera y esta es mi historia. El cuarto piso de la vivienda de José Olivo Herrera se convirtió en la ecogranja urbana El Colibrí, un oasis de sostenibilidad que florece en el nororiente de Cali. A ver, aquí en la granja hay lechuga verde, lechuga roja, tenemos cebolla larga, tenemos rábano, tenemos pimentón, guayaba, naranja, limón, mandarina. Combinando agricultura, ganadería ligera y conservación ambiental con innovación, desde hace 6 años José impulsa esta propuesta de vida ecológica. Al enseñarnos el esfuerzo de una persona más, puede ser el refugio de nuestra biodiversidad en medio de la ciudad en la que vivimos. Don José, ¿usted por qué decide apostarle a la ecología urbana? Porque realmente donde necesitamos hacer un impacto ambiental y cuidar el planeta es desde la ciudad. ¿Qué pasa? Si nosotros cultivamos en la ciudad, vamos a frenar la expansión agrícola y por ende vamos a cuidar la biodiversidad. La granja está diseñada como un techo verde que integra cultivos, animales y un sistema acuapónico que permite el aprovechamiento de recursos y un ahorro de hasta el 90% de agua. Genera beneficios sociales, ambientales y educativos para quienes conocen y visitan este lugar lleno de vida. Con su ecogranja, que funciona como productora de alimentos, espacio educativo y de inspiración, donde se respira sostenibilidad y conciencia ambiental, José Olivo Herrera es un colombiano que hace historia. A las 3:04 queremos invitarlos a sacar su celular y escanear el código QR que está apareciendo en pantalla para conectarse con nuestros temas digitales. Hoy les contamos sobre el decreto que estaría a punto de salir, ojo, con las nuevas tarifas por hora en los parqueaderos de Bogotá. Toda la información en nuestras plataformas nos encuentra como @noticiascaracol en X, Instagram, Facebook, YouTube y TikTok.
3:11 minutos. El Gobierno Nacional lanzó el programa Cultura es Dignidad Mayor, una estrategia dirigida a los adultos mayores del sector cultural de Colombia que no cuentan con pensión ni con medios mínimos para su subsistencia. David Molina tiene el informe de esta iniciativa que pretende impactar a más de 50.000 personas. El Teatro Colón de Bogotá fue el escenario donde las carteras de Cultura y Trabajo, junto al Departamento para la Prosperidad Social, se unieron para lanzar el programa Cultura es Dignidad Mayor. Danzantes mayores acompañaron este anuncio que pretende retribuir a miles de hombres y mujeres que pertenecieron a la escena cultural y artística del país. Hoy, muchos de ellos están en situación de vulnerabilidad y no cuentan con recursos suficientes que les permita una vejez digna. Es un bono pensional de 230.000 pesos mensuales. Ya hay 16.000 trabajadores del arte y de la cultura recibiendo esa pensión solidaria y vamos a ampliar ese programa a 50.000 nuevos trabajadores del arte y la cultura. Una oportunidad para esas mujeres mayores de 60 y hombres mayores de 65 que dedicaron su vida a formar tejido social desde las artes y la cultura. Un programa ambicioso con proyección a esa Colombia rural y que para su continuidad depende de la reforma pensional. Nos va a garantizar la continuidad de los distintos programas que van a cubrir esta deuda histórica que tenemos con nuestro sector artístico y cultural. Pero además, este programa de Cultura es Dignidad Mayor ya tiene el presupuesto asignado. Los adultos mayores que quieran participar de esa iniciativa y cumplan esas condiciones pueden inscribirse al programa en www.dignidadmayor.mincultura.gov.co. Sí, señor, eso será en instantes. Gracias, Pablo. Así terminamos, pero nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Y si quieres seguir los hechos del día, ya lo saben, se pueden conectar con Pablo a partir de este momento, la señal digital de Noticias Caracol en nuestras plataformas digitales. Y aquí en nuestro canal Caracol ya viene Tormenta de Pasiones. Somos Noticias Caracol, primero la gente. Feliz fin de semana. Chao.